En el amplio árbol del yoga resuenan constantemente distintas figuras relevantes que transmitieron algún tipo de enseñanza, o bien su vida ha sido una constante inspiración para la tradición del yoga. Entre estas figuras se menciona constantemente a Patanjali. Me gustaría saber quién fue realmente Patanjali y en qué cronología podemos ubicarlo aproximadamente. Fue, insisto, un recopilador, un sistematizador de enseñanzas yógicas Anteriores a él. Muy anteriores, puesto que Patanjali era, se supone, del siglo II de la era cristiana, otros dicen del siglo III, el siglo IV, pero vamos, en una franja que va del siglo II al siglo IV de nuestra era. Y él lo que hizo es, como tal recopilador, y muy brillantemente sí, pues ir compilando tradiciones, enseñanzas muy antiguas, infinitamente más antiguas que él, enseñanzas que vienen dadas desde hace 4.000 o 5.000 o 6.000 años. Entonces podríamos decir simplemente que él coge sabiduría perenne hasta su momento histórico y la transforma en algo escrito. Sí, la transforma en un manual muy concreto con una serie de aforismos. El aforismo siempre es de un estilo muy concreto, muy directo, y ahí va dando una serie de pautas, de orientaciones para que la conciencia pueda llegar de su estado de ofuscación y oscuridad a un estado de luz y de máxima brillantez, o sea, la liberación espiritual. ¿Cuál es la enseñanza fundamental entonces de toda esa recopilación que hace Patanjali? ¿Por qué se considera tan esencial, ¿no?, dentro de la sabiduría del yoga? Se considera tan esencial porque nos da una senda, nos da un camino, nos da como una especie de mapa o brújula para ir poco a poco acometiendo diferentes fases en esta evolución de la consciencia. ¿Y en qué tradición la podemos enmarcar? Si tiene algún tipo de tradición a nivel de país o de sabiduría. Él era obviamente indio y seguramente afín a las enseñanzas o tradiciones hindúes, pero lo que recogió esa sabiduría perenne, como has dicho, esa ha permeado en todas las culturas y en todas las épocas. Vamos a ir, pues, Ramiro, revisando estos 8 grados de Patanjali. El primero, que es Yama, que significa, ¿no?, principios éticos y reglas para vivir en sociedad. Pues ya lo has dicho tú, principios éticos, genuina moralidad, lo que Buda llamaba virtud, que, como todos los grandes maestros han dicho, trata, si tú quieres ser feliz, de procurar felicidad a los demás, y si no quieres que te infrinjan dolor, nunca generes dolor a ninguna otra criatura. Es lo que sería el primero de ellos, el primer punto. Sí, dentro de Yama. Que es esencial, que se olvida constantemente en el ámbito del yoga. Y claro, no te digo, en el llamado yoga gimnástico, es que ni se considera, vamos, es que ni se sabe quién es Patanjali, ni se sabe que tiene 8 grados, y se vive de espaldas totalmente al grado número 1, que es la ética. Y todo el yoga debe apoyarse en la ética, pero toda la sabiduría perenne debe encontrar su fuente revitalizadora en la ética, no en una ética convencional, no en la moralidad convencional que cambia según los gobiernos, los países, las épocas, las latitudes, no, en una moralidad muy cierta e inspiradora y reveladora. Si tú no quieres que te hagan mal, no hagas daño. Si tú quieres que te procuren felicidad, trata de otorgar felicidad a los demás. Es que es así de simple. Sería como el principio de no violencia, ¿no? No herir a los demás. Por supuesto, no herir, no robar, no difamar, no calumniar,
no dañar a los otros, no levantar falsos testimonios, no agredir, todo ello. Aquí dentro de este primer grado, que es llama, hay algunas, como por ejemplo la que has citado, que es no violencia, otro es el de no mentir, que también has citado, otro es el de no robar, y luego también hay otro que es de no codiciar y otro que es el de brahmacharya. Sí, el brahmacharya, bien entendido, brahmacharya es castidad. Depende indudablemente de las motivaciones del yogi, el que quiera o no quiera ser célibe. Muchos yogis son célibes para transmutar y transformar la energía sexual en lo que ellos llaman ojasati, que es energía espiritual. Entonces ya ahí el yogi puede optar por ser o no ser brahmachari y además por periodos cortos o largos de brahmacharya. Simplemente es transformar, transmutar esa energía y acopiarla. Tú que eres pianista, es como si cualquier músico durante un tiempo se dedica de tal manera a la música que no tiene apetencia sexual. No es que reprima, es que transmuta, transforma de manera natural esa energía y la sublima. Vamos entonces ahora con el segundo grado, al que se le llama niyama, ¿no? Que viene a decir que son disciplinas individuales y actitudes hacia uno mismo. ¿Puede ser esto así? Sí, el niyama hay que entenderlo como un conjunto de normas, de reglas que incluyen el estudio de sí mismo, los que creen en Dios, la investigación sobre el ser divino y en cualquier caso una higiene tanto psíquica como física, una higiene interior e higiene también corporal. Aquí dentro de niyama también hay como unos cuantos puntos. El primero es lo que tú acabas de mencionar, que es limpieza tanto interna como externa. Luego hay otro que se menciona que es santosa. Sí, maravilloso. El santosa es el contento interior. Es el contento que surge, viene de nuestra fuente interna de máxima quietud y gozo. En castellano está la palabra goce, que la entendemos como el goce sensorial, y gozo, ananda también se dice en el hinduismo, que es un placer, un deleite interior que surge cuando realmente nos establecemos en nuestra propia naturaleza. Y que no estaría vinculado en principio a nada externo. No, es un estado puramente interno. Luego hay otro punto dentro de este segundo grado al que se llama tapas. Sí, austeridad, sadhana, no la austeridad entendida como penitencia rigurosa o rígida, no la austeridad entendida como mortificación, no, sino la austeridad en cuanto a no dejarse controlar por lo puramente sensual, por lo sensorial, e ir convirtiéndose uno mismo en soberano de uno mismo, más allá del placer, más allá del dolor. ¿Podrías poner un ejemplo de tapas? Pues yo te diría que yo llevo toda mi vida alternando boga, que es goce, disfrute, con yoga, que es control, que es consciencia. El tapas, pues, el tapas de ejercer control sobre la comida, ejercer control sobre la respiración, ejercer control sobre el esfuerzo bien encaminado, ejercer control sobre la libido, ejercer control sobre nuestros estados de ánimo nocivos, nuestras reacciones negativas de ira, envidia, rabia, celos. Tapas es control, pero no un control represivo, autocoactivo, coercitivo, no, un control que nace del discernimiento y de la voluntad clara y firme. Hay otro punto también, bueno, dos más dentro de niyama, que se le llama como autoconocimiento. Sí, es la indagación de uno mismo. Como he dicho antes, se puede expresar de diversas formas, es el estudio de sí mismo, porque parece increíble que pasemos con nosotros muchos años en esta
andadura que llamamos vida y que sin embargo seamos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Y luego una última parte que se refiere a entrega y renuncia. ¿A qué se refiere exactamente? Sí, entrega a los demás, a las buenas obras, a las acciones correctas, entrega a la práctica, al sadhana, a la disciplina, y para ello pues muchas veces tiene que ser acompañado de la renuncia. Si tú quieres meditar 1 hora, a lo mejor estás renunciando a estar esa hora paseando, leyendo. La entrega muchas veces conlleva indudablemente renuncia, y la entrega amorosa de alguna manera te hace renunciar a tu ego, a muchas de tus apetencias, a tus puntos de vista estrechos, a tu actitud esclerótica. La renuncia es muy importante porque la gente cree que la renuncia es que te haces un sacerdote o que te haces un sannyasin o un sadhu. No, la renuncia es muchas veces para favorecer también a los demás y compartir con los demás, y para progresar uno psicológica, mental y emocionalmente. Hay que renunciar a muchas cosas. En este contexto social la renuncia es que ni se conoce, se menosprecia, pero la renuncia es esencial. Incluso toda la humanidad sería mucho más justa en la distribución de bienes si hubiera renuncia. Sí, es verdad. Claro, pero por ejemplo, he escuchado, leído estos días, aunque nunca veo ya los medios, pero te saltan en internet, he escuchado que uno de los hombres más ricos del mundo, mexicano, ahora tiene la brillantísima idea de que hay que jubilarse a los 75 años y que hay que trabajar 12 horas diarias. Claro, él es uno de los más ricos del mundo y quiere seguir explotando y esquilmando a los demás, porque si no nadie tiene esta ocurrencia. Vamos ahora con el tercer grado de Patanjali, que es asana. Asana es postura, y Patanjali nos invita a que la postura sea estable y con la práctica confortable. Postura quieta, el arte de parar. No postura saltimbanque, cuidado, postura quieta. Y parece increíble que aquellos que hablan mucho de Patanjali luego no sean capaces de captar el verdadero sentido de la asana. El asana es sentarte, inmovilizarte, parar, regular tu respiración y en la medida de lo posible detener las ideaciones de la mente. Asana. No solo asanas como aparecen en los textos clásicos de Hatha Yoga. Patanjali se refiere a algo muy concreto, el asana quietista, el asana quieto, para así hacer posible que vayamos psicológicamente experimentando otros estados muy diferentes de conciencia que están más allá del pensamiento, porque algo que nunca debemos olvidar. Patanjali comienza diciendo: he a continuación lo que es el yoga. El yoga es la suspensión de las ideas en la mente, porque si logras suspender las ideas en la mente, te estableces en el contemplador, en tu naturaleza real. Y sin embargo, si no lo consigues, te identificas con todo el, digamos, conglomerado, enredo de ideas y conceptos y te alejas de tu naturaleza real. Y dicho esto, hay que afirmar que lo que pretende Patanjali en este manual para el éxtasis místico es procurarnos métodos, técnicas, actitudes para que podamos trasladarnos de la más total ignorancia al samadhi, que es el estado de conciencia iluminada. Por eso él considera muy importante aquietarte, el realizar la postura en máxima quietud. ¿Cómo será que yogis en la India me han dicho que hay que lograr 3 horas de inmovilidad para que se desencadene
un estado supremo de conciencia. Ya sabemos que el occidental es difícil que esto lo intente siquiera, pero que sepamos que por lo menos media hora, una hora de inmovilidad te ayuda mucho a frenar los contenidos caotizados de la mente. Entonces, dada la cronología, por afinar un poquito más este punto, dada la cronología de Patanjali y viendo que el Hatha Yoga se desarrolla después, el yoga más físico, entenderíamos asana realmente como el asana de la quietud. Ah, claro, el asana de la meditación. Ningún asana de los que estamos acostumbrados. Por eso he dicho que nada de asanas saltimbanquis, es el asana como sedente, método de quietud, quedarte como una estatua. Como yo he visto monjes, por ejemplo, en Sri Lanka y también en Bodh Gaya, en India, donde estaban horas y horas en inmovilidad, que parecían realmente estatuas. ¿Por qué? Porque si lo que pretende Patanjali o lo que nos aconseja es que superemos las ideaciones caóticas, mecánicas, automáticas de la mente, nos facilita técnicas y métodos para conseguirlo. Y una de las técnicas es el asana en máxima quietud, en máxima inmovilidad. Muy interesante ese punto, ¿eh? Y que contrasta mucho con la creencia de asana actual. Pranayama. Control de la respiración. Existe una conexión muy estrecha entre la respiración, el cerebro, el sistema nervioso y la mente. Y vuelvo a insistir yo en ello, lo que nos facilita Patanjali es técnicas y métodos para que podamos recorrer este camino, los 8 grados, la senda que nos va conduciendo exitosamente desde la ofuscación mental a la claridad y la lucidez mental. Y así como nos ofrece una conducta, una ética adecuada, y así como nos aconseja la postura estática realmente, también nos pone a nuestro servicio, nos previene, avisa, con que a través de la respiración o control respiratorio podemos ir consiguiendo un estado más elevado de introspección, de interiorización y de conciencia. Siempre todo ello en base a poder alcanzar el éxtasis yógico, es decir, el samadhi. Luego, Patanjali, como hizo Buda, nos dice a dónde hay que ir, pero nos da los vehículos, las técnicas, los métodos para ir. Porque es muy fácil, como hacen hoy en día muchísimos pseudo maestros, decir a dónde hay que ir, pero luego no facilitan ningún método, ninguna técnica. Porque eso, por ejemplo, de que Krishnamurti no daba métodos, es un mito. Krishnamurti daba métodos, daba técnicas, por ejemplo, la atención, la contemplación, el desasimiento. No olvidemos que Krishnamurti era básicamente budista y poco antes de morir, en una reunión de muy poca gente, dijo: si yo ahora supiera dónde está Buda y existiera, iría corriendo para ponerme a sus pies y recibir su enseñanza. Pues sí, muy interesante también ese punto. Entonces el pranayama se constela también como una de esas prácticas que nos ayudarían a obtener un nivel o un estado de conciencia más elevado. Claro, digamos. Es que lo esencial de Patanjali es considerar que Patanjali refunde el verdadero leitmotiv o motivación del auténtico yoga. Llegar a estados superiores de conciencia, incluso ir más allá de la conciencia, que es el samadhi. ¿Cómo es posible que todo el mundo en el yoga hable de Patanjali y luego no consideremos con rigor, con seriedad, todos estos puntos que nos están indicando lo que ha sido el verdadero yoga,
Es que no olvidemos que si supiéramos leer e interpretar a Patanjali, estaríamos todos entrando en el yoga genuino, que es el Raja Yoga o yoga real. Por algo se llama yoga real. Vamos ahora ya con el quinto grado, que se refiere a la palabra pratyahara. ¿Nos puedes explicar un poco? Este tema me interesa profundamente. Yo mismo, como te he comentado hoy, al vernos, te he dicho que anoche pasé mucho tiempo en pratyahara. ¿Qué es pratyahara? ¿Y por qué yo soy tan aficionado, por decirlo así, al pratyahara? Porque el pratyahara es lograr un estado de vacuidad mental que nos limpia. De la misma forma que hay que limpiar el cuerpo, hay que higienizarlo, con más razón aún hay que limpiar la mente, hay que higienizarla, hay que liberar la mente de la polución psíquica y ambiental y social que nos perturba, nos alcanza y nos envenena o contamina. El pratyahara es lograr un estado de mente totalmente ecuánime y neutro, donde uno se va poco a poco liberando de la actividad sensorial, va poco a poco limitando los automáticos procesos mentales y va encontrando como un ojo de buey, un pasadizo, a una mente quieta, a una mente serena, que es lo que en mi novela El Fakir llamo Nirmana Kala, la mansión del silencio. La mansión del silencio está dentro de la propia mente, igual que un mani, no mente, está dentro de la propia mente, pero una es esa mente pequeña, egocéntrica, pensante, neurótica, y la otra es la mente grande, amplia, abierta, diáfana y que nos produce santosa, el contento interior. Para realizar el pratyahara hay diferentes formas. Yo voy a compartir con las personas que nos ven con tanto amor y paciencia, voy a compartir cómo yo practico el pratyahara. Primero trato de inmovilizar el cuerpo totalmente. Eso es esencial. La inmovilidad del cuerpo, la detención corporal. Luego trato de poner toda mi mente en la respiración y que la respiración cada vez vaya siendo más lenta y más larga, más lenta y más larga, y también que las pausas que hay entre la inhalación y la exhalación y la inhalación, poco a poco, de manera natural, se vayan alargando. Y también voy tratando de introspectarme, de interiorizarme, de cerrar mis puertas sensoriales a lo exterior o al propio pensamiento para ir encontrando esa morada interior que también han referido los místicos, empezando, claro, por Santa Teresa de Jesús. El pratyahara es muy importante y todos los grandes maestros que yo he preguntado ¿cuál es la forma más fácil de llegar al pratyahara? Me han dicho que a través de la respiración ralentizada, utilizar la respiración como una especie de ola que viene, que parte y que nos va sumiendo en un estado de máxima quietud. Vamos entonces con el sexto grado, que es dharana. Concentración. En realidad es bien fácil de definir. Otra cosa es hacer, que a todos nos cuesta tanto concentrarnos, domar este caballo furioso que es la mente. Pero dharana es fijar la mente en algo con absoluta exclusión de todo lo demás. Eso es dharana. El elegir un soporte en el que fijar la mente puede ser desde la llama de la vela, los yogis utilizan los latidos del corazón o las pulsaciones, una zona del cuerpo, un color,
un sonido. Tú, por ejemplo, como pianista, te puedes sentar del piano, eliges una tecla y repetir esa tecla y que vaya poco a poco funcionando para una concentración extrema. Repito, fijar la mente en algo con absoluta exclusión de todo lo demás. Vamos ahora con el 7º grado al que se refiere, que es dhyana, meditación, ¿no? Lo que quiero que tengamos muy en cuenta, a riesgo de ser pesado, una vez más, es que estamos haciendo un camino para llegar al éxtasis. Éxtasis le llamaban Mircea Eliade, puesto que es hacia adentro y no hacia afuera, al éxtasis o éxtasis místico. Es decir, a la conciencia despierta, a la conciencia iluminada. Estamos haciendo un recorrido y lo que nos está dando Patanjali es peldaños en la escalera para desplazarnos hasta alcanzar la conciencia iluminada. Todos estos peldaños se complementan y unos conducen a otros, pero a la vez se pueden todos ir practicando de manera simultánea para alcanzar el último peldaño, que ese sí es el que hay que realmente ganarlo, que es el samadhi, que ya hablaremos de él, o iluminación. ¿Qué es dhyana? Dhyana es la profundización de la concentración. Dhyana se dice generalmente o se traslada con el término meditación, pero en Patanjali es más contemplación o absorción. En Patanjali es más lo que se diría en Buda los jnanas, los estados de absorción que se logran con la meditación samatha o de tranquilidad. Luego, dhyana no es más que la profundización del dharana. Pero entonces, ¿tú crees que se concreta más en el tipo de meditación de abstracción? Por supuesto, todo Patanjali es meditación de abstracción. Por y eso no vipassana, decía, de ninguna manera. No, por eso decía que es un manual para alcanzar el éxtasis místico, el trance espiritual, el samadhi, como queramos decirlo. Por cierto, un manual muy útil. Pero que Patanjali nos previene, ya en uno de sus aforismos, hay que utilizar siempre el esfuerzo o disciplina o sadhana y el desapego. Estas son dos claves que nos ofrece Patanjali: esfuerzo y desapego. Qué diferente es esta admonición a aquella de gente que dice que todo se puede conseguir sin esfuerzo en la vida espiritual y sin desapego. No, no es cierto. Esfuerzo y desasimiento, desprendimiento, desapego. ¿Y algún ejercicio? Así que puedas dar un ejemplo sobre ejercicio de dhyana. Ahora, es que aquí es el propio dharana el que te conduce al dhyana. Pongamos un ejemplo. Tomamos la llama de una vela, la observamos, luego cerramos los ojos y tratamos de reproducirla, de verla. Si eso lo vas haciendo más y más, lo vas logrando en mayor profundidad, si vas logrando inhibir las ideas de la mente, que es toda la idea de Patanjali y que ya anuncia en su segundo aforismo, entonces entras en dhyana. El dharana practicado con regularidad te lleva al dhyana. Un maestro me decía en India, para entendernos, el dharana es como un punto y el dhyana es como el punto fluyendo. El dharana practicado asidua y regularmente te traslada al dhyana, porque lo que estamos haciendo es poner todas las técnicas y medios para conseguir liberarnos de la mente indócil, egocéntrica, pensante y poder atisbar y entrar en la mente quieta. Y vamos por último al 8 punto, que se refiere a samadhi, que has referido ya unas cuantas veces. Explícanos un poco este estado. Bueno, esto del samadhi es muy curioso, porque
si uno no ha experimentado el samadhi, ¿por qué habla de samadhi? Me decía otro maestro con su gran sentido del humor. El samadhi, hoy en día todo el mundo lo anuncia como si lo hubiera experimentado, y es como la persona que nunca ha probado el caviar y siempre está hablando del caviar. Samadhi no es para hablar de él, es para vivirlo, es para experimentarlo. Cuando yo me entrevisté con el catedrático de Tantra de Nápoles, Pio Filippani Ronconi, un verdadero genio en el orientalismo, él me decía: hay cosas, Ramiro, de las que por favor no me haga hablar, porque están más allá de las palabras. ¿Quién puede hablar del samadhi? El samadhi no se puede reducir a términos, a conceptos, a etiquetas. El samadhi es la experiencia profunda de la liberación. Cuando te liberas de la ofuscación, la avidez, el odio, las tendencias negativas, el miedo, incluido el miedo a la muerte. El samadhi es ir más allá de la consciencia ordinaria. La consciencia ordinaria está condicionada. El samadhi es fundirte con la consciencia incondicionada. Es una experiencia de ser que está más allá de todas las palabras. En este sentido, ¿podríamos entender samadhi como Buda entendía nirvana o nirvana? Mira, los términos siempre son orientativos y los tenemos que utilizar a modo convencional, no o de conveniencia, un poco para entendernos, porque tenemos la palabra y la tenemos que usar. Nirvana, satori, samadhi, iluminación, liberación, tantos términos para lo mismo. Otro maestro de la India, en mis largas conversaciones con ellos, tantos años, me decía: Ramiro, por cualquier lado que pruebes el océano, el agua sabe igual. Da igual si es un océano u otro, el agua sabe igual. Si uno alcanza esa experiencia liberadora, entonces da igual cómo le llamemos. Da igual que si tú y yo tenemos aquí un terrón de azúcar, le llamemos sal, le llamemos azúcar, va a saber dulce. Luego hay que ir más allá de las palabras. Son artificios, pero sí, tenemos que decir algo un poco para orientarnos. El mismo Patanjali nos da a entender que el samadhi es el fin, la meta del yoga, es el culmen, es la cima, y todo lo que nos procura o nos enseña Patanjali, los 7 grados previos, es para llegar a un solo grado, el grado 8º o samadhi o experiencia liberadora, que nos transforma por completo, que es como si nos dieran la vuelta. Ahí nuestra vieja psicología se tira por la borda y nacemos a una nueva forma de ser, de sentir, de relacionarnos, de vivir y de morir. Y hay un gran trabajo detrás, un propósito, porque en realidad el samadhi para la gran mayoría, entiendo, para la casi totalidad de la gente está en la estratosfera, está como muy lejos, ¿no? Hay un trabajo muy concienzudo sobre uno mismo. Claro, el samadhi también es un poco esa meta a la que aspiramos, aunque podemos decir vamos a ir aunque no lleguemos, pero cuanto más nos aproximemos a la experiencia samádica, tanto mejor. Es como si uno quiere escalar un 8000 y llegar a la cima de un 8000. A lo mejor solo llegas al campamento base, pero eso ya es un logro importante. Lo que sucede es que a esfuerzos más totales, resultados más totales; a esfuerzos más parciales, resultados más parciales. Yo he tenido, por ejemplo, alumnas en el centro de yoga que eran pianistas y se condolían porque no habían entrenado 3-4 horas diarias. Tú como pianista debes saber que para dominar un instrumento se requiere mucho tiempo, motivación y esfuerzo. Y entonces, ¿por qué pensamos que con la meditación, con el hatha yoga, con el pranayama es diferente? No,
tú inviertes más esfuerzo, obtienes más resultados. Ahora, si eres un holgazán recalcitrante, que está muy bien, es tu opción, no lo demonizo, pero no puedes llegar nunca no solo al samadhi, ni al dharana, ni al dhyana, ni al pratyahara, ni a nada, porque todo requiere cierto esfuerzo. Por eso, esta moda, voy a decirlo así, de que no hay que hacer ningún esfuerzo porque ya eres la conciencia suprema, pues eso hace mucho daño. Porque además la gente dice, bueno, me está diciendo este mentor que ya soy la conciencia suprema, que ya estoy liberado, y sin embargo sigo lleno de miedos, temores, suspicacias, celos, envidia. Vaya conciencia suprema. No, hay que trabajar, y se nos da una técnica, sea el manual de Patanjali, sea de Buda, sea de Mahavir, sea de Sankaracharya, de Tilopa, de quien sea, se nos da para que lo practiquemos, igual que cuando empezaste a estudiar piano se te enseñaría solfeo y todo ello. Pero claro, es que la gente quiere llegar, por ejemplo, a ser Fonkarayam sin haber hecho absolutamente nada, por arte de gracia. Es imposible. Yo también entiendo estos 8 grados como puntos que se relacionan y se retroalimentan a sí mismos, que unos y otros realmente tienen mucho que ver. Es decir, una persona malévola va a llegar a un estado de dharana o dhyana o samadhi. Creo que no, está vinculado a un tipo de ética, a un tipo de hacer, a un tipo de pensar. Sí. ¿No? Y fíjate que, aunque no se dice, en Patanjali están implicados está implicado el triple entrenamiento de Buda, la triple disciplina, la disciplina ética, la disciplina mental o meditacional y la disciplina de despliegue de sabiduría. En todas las verdaderas enseñanzas, la triple disciplina palpita, porque tienes que ser ético, tienes que entrenarte mental y emocionalmente, y tienes que ir poniendo los medios, entre ellos el discernimiento y la autoindagación, para llegar a la sabiduría última.